Estamos ya de regreso en CNN AM a propósito de que ayer comenzó ya el proceso de vacunación anual contra el COVID-19 para personas mayores de 80 años. Vamos a ver cómo se van a distribuir los vacunatorios y cómo hay que llegar para acreditar, además porque grupos de riesgo van a ser ahora el público para que se puedan inocular. Estamos con el jefe de epidemiología a esta hora aquí en el estudio de CNN Chile, Cristian García. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Fresia. Primero, es un proceso bien importante, ¿no? A propósito de este proceso de vacunación, el inicio del proceso de vacunación anual. Y ahora cambia la cosa, no como lo tenemos conocido. ¿Cómo se ha organizado primero para este proceso? Bueno, esta nueva vacuna es muy importante recalcar que es una vacuna que se llama bivalente, que tiene dos variantes. Una, la variante original del virus, y la variante Omicron, que es la que está circulando a nivel mundial de manera más importante y también dentro de nuestro país. ¿Eso qué significa? Que vamos a proteger a las personas contra el virus en general, pero además contra el virus que específicamente que está hoy día circulando. Y se han definido ciertos grupos para empezar esto, para generar esta vacunación anual, como la conocemos con otros tipos de vacunas, como es la influenza. Y se va a instalar dentro de nuestro programa habitual de vacunación. Ya. ¿Cómo va a ser la calendarización? Ahora mayores de 80 años y además coincide en que la inmunidad de la vacuna anterior comenzó ya a bajar y por eso se ha visto este periodo para que sea y comience la vacunación, ¿no? Para ese grupo que ya se había vacunado en enero, si no me equivoco. Exactamente. Siempre tenemos que estar revisando. Tenemos una buena cobertura de vacunación y por lo demás, también a las personas que están dentro de los grupos que se estaban vacunando y que necesitan completar la vacunación habitual, los llamamos a que se vayan y que se vacunen. En ese sentido, todavía la vacunación de las dosis primarias, ¿cierto? Y los refuerzos están disponibles. Por lo tanto, se incorpora esta nueva bivalente para estos grupos de riesgo. Principalmente personal de salud, personas, van a ser personas de mayores de 60 años y partimos ahora adelantando con las personas de mayores de 80 y las personas con algún grado de inmunosupresión que están con tratamientos biológicos, con enfermedades crónicas que necesitan este tipo de tratamiento o con trasplantes, por ejemplo, y que necesitan protegerse mejor porque tienen una respuesta inmunológica a veces un poco más débil y necesitan reforzarse más. Ya, y en ese sentido, doctor, ¿cuál es la prioridad? Le pregunto porque ahora sobre 80 años, pero también estos grupos de riesgo. Por ejemplo, si alguien es menor de 80 años y es grupo de riesgo, ¿cómo lo hace? ¿Espera a su edad, digamos, o aquellos más jóvenes, ¿no? Que si esperan no les tocaría, tienen que ir ahora que comienza el proceso? Primero, que si cumple con estas características, si es personal de salud, si es persona que tiene algún grado de inmunosupresión, como algunos trasplantes independiente de la edad. Independiente de la edad, o las personas ahora que empezamos con 80 años y más. Por supuesto, este grupo de edades van a irse ampliando a medida que tengamos más disponibilidad de vacunas. Esta es una vacuna que es nueva. Chile está siendo uno de los pioneros en Latinoamérica en incorporar esto como una vacuna habitual dentro del calendario de vacunación. Por lo tanto, estamos avanzando y en las próximas semanas, en el próximo tiempo, vamos a estar anunciando cómo vamos a seguir avanzando en los grupos para poder cubrir a todos los que lo requieren. Claro, ahora hay 150, entiendo, en centros de distribución. Aquí en la región metropolitana, ¿cómo se va a hacer en regiones, en los lugares más alejados? Como es habitualmente la vacunación contra la influenza u otras, que es en todos los centros de vacunación, en todos los vacunatorios, ya sean del sistema público, pero también hay privados en convenio, pueden las personas acceder, acercarse. Por eso es importante estar chequeando las redes sociales, las páginas oficiales, ya sea de las autoridades locales, de la municipalidad donde están los SFAM, por ejemplo, donde se hace la vacunación, o de las seremías de salud de la respectiva región. Bien, ahora hay un tema que ha preocupado en las últimas semanas, los últimos días, doctor, y tiene que ver con el aumento de casos, por ejemplo, pero también circulación viral en los colegios, por ejemplo. Hay influenza de tipo A, si no me equivoco, u otro.
Tiene que ver con el uso de la mascarilla, que dejamos ya de hacerla obligatoria hace algunas semanas. Bueno, la verdad que lo que estamos viendo y lo que hemos detectado es un aumento. Ya llevamos 3 semanas aproximadamente de aumento de contagios, de casos, pero no hemos visto reflejado eso en términos de la gravedad, del impacto sanitario. El diseño de la respuesta que nosotros hemos planteado desde un principio reflejaba, por ejemplo, cuando conocimos en algún minuto con las fases, ¿cierto? ¿Cuál era el impacto sanitario? ¿Cuál es la gravedad que significa esto? Porque es esperable que tengamos más casos, es esperable que sigamos aumentando y probablemente la próxima semana vamos a tener más casos. Pero lo que estamos viendo es que los casos son leves, son casos que no son extremadamente graves, como lo vimos en algún momento al principio, el 2020 o incluso el 2021. La ocupación de las UCI están alrededor de un 5% a nivel nacional por COVID, lo que es de lo más bajo que hemos tenido nunca en todo este tiempo, y alrededor de 90 o 100 personas se mantienen en hospitalizaciones versus más de 1000 que tuvimos a principio de año. Y eso también refleja cómo impacta esta enfermedad. Por lo tanto, mirar solamente los casos nos dice una parte de la realidad de lo que está pasando, y por eso también es importante, adelantarse y proteger a las personas que más lo necesitan, como es vacunar a las personas de 80 años y más en esta primera etapa, para reducir ese y prevenir este impacto importante para las familias, pero también para el sistema sanitario, porque necesitamos dar respuesta a las personas que lo requieran. Ya, entonces esta gravedad tiene que ver, sin lugar a dudas, con el sistema de vacunación, ¿no? Y con el porcentaje de población vacunada. Sí, tenemos más del 80% de la población mayor de 18 años ya tiene sus refuerzos y tiene una buena cobertura. Lo que no han visto y no han dicho los datos, los análisis que hemos hecho, es que se mantiene incluso a los 6 meses una buena efectividad para prevenir casos graves y la muerte. Y por lo tanto es importante también estar muy bien en el foco. Quizás vamos a tener más casos, y es esperable, pero sí es importante que eso no genere un problema a nivel sanitario, el impacto a la familia con casos hospitalizados o defunciones. Y la otra circulación viral, le preguntaba de los colegios, que se ha visto, o sea, uno mamá también es apoderada y se han mandado ya algunas advertencias, pero creo y entiendo que se repite en varios establecimientos educacionales. ¿Tendrá que ver con el uso de la mascarilla? No necesariamente. Porque no estamos en invierno, digamos, cuando es habitual, ¿no? Sí, no necesariamente. Nosotros los años anteriores, la circulación de virus e influenza, es habitual que se vea un pique en invierno, y este año es un año extraño, es un año que es poco habitual porque hay co-circulación de COVID, influenza, cosa que no se había visto de manera importante ni en Chile ni en el resto del mundo. Y se está viendo cómo interactúan estos virus. Estamos todavía aprendiendo qué es lo que está pasando. De hecho, las curvas no son las curvas más habituales, pero sí hemos visto que después de las vacaciones de invierno, y en años anteriores pasaba, eso es algo habitual, aumentaban los casos. Y esto es esperable que nos vaya pasando. ¿Por qué? Porque tanto los colegios, la circulación de personas puede generar estos contagios. Pero ahora, tampoco son graves, porque las urgencias tampoco se han visto colapsadas. Y a eso oía, que no hemos visto problemas en términos de casos graves, ocupación de UCI, como sí pasó, por ejemplo, cuando circuló de manera importante el virus respiratorio sincicial a mitad de año. Y eso también generó ciertas medidas para reducir y poder atender mejor a las personas, tener capacidades. Y eso es importante, que estamos aprendiendo de cómo es esta co-circulación con un virus que es nuevo, que interactúa con esto, y están, entre comillas, ¿cierto?, como peleando por sobrevivir y por llegar a los seres humanos y poder mantenerse circulando. Exacto. Lo que sí es esperable que tengamos algunas semanas de aumento y después un descenso paulatino de ambos tipos de virus. Ya, ¿lo que va a hacer evaluar en algún minuto el uso de la mascarilla, o eso es muy prematuro para evaluar? En realidad, todas las medidas están siempre siendo evaluadas, y hay escenarios que tenemos que mirar a nivel mundial para ver qué medidas se toman. Por ejemplo, si es que surgiera una variante, puede ser de COVID, pero también otro tipo, o que la influenza esté más agresiva, bueno, podemos tomar ciertas medidas que son importantes para reducir contagios. Más agresiva, me refiero a que genere enfermedad más grave, que sea más contagiosa, que sea más rápida en su contagio, y que genere hospitalizaciones más complejas o incluso mayor muerte. Son medidas que nosotros estamos monitorizando a nivel mundial para ver si es que se aplican posteriormente a Chile. Y en ese sentido podría ser un escenario de cambio de algunas medidas. Por el momento,
ni en el mundo, ni en nuestro país, hemos detectado que hay un cambio en ese comportamiento de los virus. Por lo tanto, estamos tranquilos y estamos monitoreando permanentemente esa situación. ¿Y qué pasa con los test como PCR u otros para las personas que tengan sintomatología o los que no lo tienen y han sido contacto estrecho, por ejemplo? ¿Hay novedades en torno a eso también que tiene que ver, doctor, con hacerlo quizás más ágil el proceso? Sí, bueno, tenemos varias medidas, que es uno, que las personas pueden llegar a los centros de salud a testearse. Hay centros de salud que ofrecen PCR, hay otros que ofrecen también testeo de antígeno, que es una medida que es, sobre todo para las personas que tienen síntomas, es importante testearse rápido y poder tomar esas medidas como el aislamiento para cortar la cadena de transmisión. Y en ese sentido existe una alternativa que es el antígeno en 3 pasos, que está a disposición en distintas farmacias de cadena, pero también el resto de las farmacias que están en convenio con mediante la ley de Senabast, y que nos permite tener a disposición de las personas por alrededor de 3.000 pesos un test de antígeno, y que las personas pueden acceder de manera rápida, barata, de manera complementaria a lo que ya tenemos en los centros de salud. ¿Y por qué esto es importante? Porque además la persona, mediante el código, tiene un código QR, las personas pueden autorreportarse también, pueden recibir la orientación para... Ese es el video precisamente, doctor, de cómo se realiza, ¿no? Del Ministerio de Salud. Exactamente, y a través de este código QR puede acceder a cómo testearse, cómo hacerlo, son los pasos a seguir, incluso si es que requiere algún tipo de apoyo, de orientación o incluso consulta médica, puede a través de esta misma página poder acceder a ese tipo de prestaciones. Es importante porque es una alternativa más complementaria de acercar a las personas a un testeo rápido, que son validados por el Instituto de Salud Pública, y además nos permite tomar acción, que es lo más importante, para poder cortar la cadena de transmisión. Porque una persona que está positiva, la recomendación es que se aísle por 5 días, y así va a proteger a todas las personas a su alrededor. Y agilizar el proceso, además, ¿no? Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por haber venido al estudio CNN. Muchas gracias a ti. Que tenga buen día.